días a todos, mi nombre es Sara, para aquellos que no me conozcan. Os vengo a presentar mi trabajo de investigación, que lo he realizado durante estos 2 años de bachillerato. Como el nombre del título indica, estudio concretamente la población de Móstoles. Todo esto surge de que yo hace unos 3 o 4 años, cotilleando, digamos, por internet sobre el número de habitantes que había en Móstoles, observé un gráfico que os mostraré a continuación y que se observa un salto muy brusco entre los habitantes en una década y en otro. Ahora a continuación los mostraré. Por tanto, este era el objetivo principal, estudiar la población de Móstoles, en concreto desde los años 60 hasta la actualidad, pero sobre todo entre los 60 y los 90. A su vez también queremos conocer el porqué de este desmesurado aumento, que ahora veréis que es bastante brusco, y también de dónde procedía la mayoría de la gente, ya que también observé que se comenta que provienen concretamente de una cierta zona de España. Eso también se podrá observar a continuación. Ya de paso, quería también saber qué conocimientos tienen los estudiantes de este instituto acerca de Móstoles, su población, los movimientos de número de habitantes, etc. Y por último, quería saber si este estudio realizado principalmente en base al instituto se puede extrapolar al conjunto de la población mostoleña. De este modo nos sale una estructura bastante, digamos, rígida, estructurada en 3 bloques. En primer lugar, una introducción teórica, en el que llevaremos a cabo una investigación sobre ciertos conceptos necesarios para poder realizar el resto de la investigación. A su vez, dentro de este bloque hay 4 pequeños apartados. En primer lugar, un contexto histórico para poder englobar el estudio dentro de la historia del mundo y la historia contemporánea. En segundo lugar, hay que conocer ciertos conceptos sobre las migraciones, las corrientes migratorias, etc. En tercer lugar, información, lógicamente, sobre Móstoles para ir concretando más el camino de la investigación. Y por último, un concepto sobre estadística, ya que hay una parte que ahora se observará que son encuestas, y esta parte es bastante necesaria para analizar las encuestas. Un segundo bloque es el trabajo de campo, la parte experimental, en base a 2 hechos. En primer lugar, las encuestas, que a continuación explicaré cómo las realicé, y a partir de las encuestas, unas entrevistas. Por último, comparando estos 2 últimos hechos, saqué unas conclusiones. Vamos a pasar primero a la introducción teórica para poder ya entrar más en detalle dentro de las encuestas y las estadísticas. En cuanto al contexto histórico del siglo XX, hay que tener muy en cuenta que el siglo XX fue un siglo de bastantes cambios, de bastantes contrastes. ¿Por qué? No avanza. No avanza, hago yo. Sí. Bueno, como bien decía, es un siglo de bastantes contrastes. Por un lado había diversos avances en ciencia, tecnología, sobre todo también en medicina, por lo que la población sufrió un aumento y además fue reforzado por el baby boom, que es bastante conocido por todos. Por otro lado, fue un siglo de bastantes guerras, genocidios, etc., por tanto la población disminuía. De esta forma se estableció una especie de equilibrio, pero a lo largo del siglo XX fue al favor del crecimiento. Por tanto, la población pasó de 1.600 a 5.500 millones de habitantes desde el comienzo hasta finales del siglo XX. Dentro de España también fue un siglo de bastantes contrastes, por el mismo motivo que antes hubo avances, pero también tuvimos aquí la guerra civil, por tanto también se estableció este mismo equilibrio. Con todo ello, la población pasó de 19 a 40,2 millones de habitantes a lo largo del siglo XX. En cuanto al desarrollo económico, el comienzo del siglo fue un desarrollo bastante lento, la mortalidad era muy alta, por eso la población era tan baja. Pero a medida que avanzaba el siglo y entraban en vigor, digamos, los avances en ciencia, en tecnología, etc., se producía una disminución de la mortalidad y, por lo tanto, aumentaba la calidad de vida. En cuanto a las migraciones, en primer lugar, hay que conocer qué son las migraciones o corrientes migratorias, que es lo mismo. Bien, son movimientos de población que ingresan o abandonan un grupo humano concreto. Hay 2 tipos principales de migraciones: las migraciones voluntarias, en las que la persona por sí misma decide desplazarse y cambiar de lugar de residencia, que a su vez se dividen en 2 pequeños grupos: las internas,
dentro de un mismo país, como en nuestro caso España, y las internacionales ya de cara al extranjero. Por otro lado están las migraciones forzosas, que son principalmente debidas a la política en ciertos países. Esto, por ejemplo, sucedió en Alemania. En cuanto a las corrientes migratorias, ya dentro de España, ya fijándonos en nuestro país y en concreto ya llegando a Móstoles. En primer lugar, estaban las migraciones interiores tradicionales. Son producidas por la transhumancia, es decir, el desplazamiento de población en base a las necesidades del ganado, de su comida y de su propia existencia. En segundo lugar, la migración hacia Iberoamérica, producida, digamos, en el primer tercio del siglo XX, en la que la población española se desplazaba al sur de América simplemente con el único objetivo de aumentar sus ahorros, tener más dinero de cara al futuro. Ese es el punto que más nos interesa a nosotros, que es el éxodo rural. El éxodo rural comprende simplemente un abandono del campo para trasladarse a la ciudad a vivir. Gracias a este hecho, Móstoles es hoy la ciudad que es, y eso se podrá observar a continuación. En estos dos gráficos, bueno, una imagen y un gráfico, representan el éxodo rural. En esto primero es una imagen del tren en la estación de Jaén, destino a Madrid, y se puede observar que el andén está bastante lleno, lo que es representativo, es decir, representa el conjunto de la población que decidía desplazarse hacia zonas que más les interesaban. En este gráfico de aquí, a su vez, podemos observar que Madrid es la comunidad que más gente recibió durante este movimiento. También se observa que la comunidad de Cataluña también recibió bastantes inmigrantes pertenecientes al éxodo rural. También, mirando el inicio de las flechas, se puede observar cuáles son las zonas que más emigrantes emitían. Se puede observar que sobre todo Andalucía, Extremadura y bastante Galicia. Por último, las migraciones exteriores de finales del siglo XX comenzaron en torno a los años 70 y la gente ya no se marchaba fuera del continente, sino se quedaba dentro de Europa, pero esta vez elegían países que estaban más desarrollados que España, por ejemplo Alemania o Suiza. En cuanto a Móstoles, bien, en primer lugar hay que saber dónde está Móstoles, lógicamente, aunque doy por hecho que todos los que estamos aquí sabemos dónde está, pero de cara, si me es posible presentarlo en otros lugares, tendré que especificar dónde está. Por tanto, Móstoles está situado dentro de la Comunidad de Madrid, a 17 kilómetros al suroeste de la capital. En esta imagen se puede observar Móstoles aquí en rojo y la capital en el centro. En cuanto al tipo de ciudad, Móstoles actualmente es una ciudad satélite, pero no siempre fue así. A continuación veremos el gráfico y cuando comenzó el aumento desmesurado de la población, empezó siendo una ciudad dormitorio. ¿Por qué? Pues porque la gente simplemente elegía Móstoles para venir aquí a dormir, ya que trabajaban, su ocio y todo estaba fuera, principalmente en Madrid. Por tanto, aquí simplemente venían a dormir, por eso ciudad dormitorio. Actualmente es una ciudad satélite. Este cambio se produjo cuando se empezaron a construir aquí industrias y diversas empresas. En cuanto a la demografía, actualmente Móstoles cuenta con más de 206.000 personas, por tanto una densidad media de unas 4.500 personas por kilómetro cuadrado. Este gráfico de aquí muestra la población desde el año 1900 hasta el 2012. Se puede observar que durante estos años, es decir, hasta los 60, la población no pasó de los 2.900 habitantes. Sin embargo, en los 70 sufrió un pequeño aumento y se puede observar la gráfica aumenta desmesuradamente en los años 80. Es precisamente este hecho lo que queremos observar y fue el gráfico que me encontré y fue por lo que yo quise realizar este trabajo. Un apunte más, y es que desde el año 2006 Móstoles, debido a su extensión y para facilitar la labor del ayuntamiento, se divide en distritos. Por último, la historia de Móstoles. La historia de Móstoles es bastante densa, pero para cortar un poco esta presentación hay que tener muy en cuenta que Móstoles ha sido siempre un pueblo bastante rural dedicado a la agricultura, a las labores vitivinícolas y que se ha mantenido así hasta los años 60, hasta que se produjo ese aumento. Móstoles, de hecho, hubo épocas en las que estuvo despoblado, por ejemplo, durante la Guerra Civil. Tras esta guerra fue un periodo bastante duro porque no había comida, el campo estaba devastado. Se consiguió que la economía mejorase un poco y ya enseguida se observa que en los años 60 ya comenzó la llegada de gente. Conceptos sobre estadística. Principalmente para llevar a cabo ese trabajo, la parte que exige la estadística son las encuestas. Y lo que hay que saber sí o sí es cómo realizar un estudio estadístico, qué pasos hay que seguir para poder llevar a cabo uno. Son 4 pasos en concreto.
En primer lugar, recogida de datos, en mi caso fue a través de las encuestas. En segundo lugar, la organización de estos datos, la representación en gráficas, como pueden ser estos dos tipos. En tercer lugar, el análisis de los datos y por último, las conclusiones, comparando los datos, etc. Una vez ya conocidos todos los conceptos teóricos, vamos a entrar en la parte experimental. Empezaremos primero por las encuestas y después atacaremos las entrevistas. En cuanto a las encuestas se pasaron aquí en el instituto a todos los estudiantes exceptuando el segundo de bachillerato. ¿Por qué? Pues porque se pasó a final del curso pasado, es decir, en torno a la primera semana de junio, y ellos ya no se encontraban aquí. La encuesta es aquella de ahí. Esta primera pregunta corresponde a los datos personales. Para ya analizarlas, las encuestas, una vez estaban rellenadas por los alumnos, pasaban a mis tutores del proyecto, es decir, a Alicia y a Francisco. Ellos recortaban la parte de los datos personales y establecían una especie de código entre esos datos y las respuestas del alumno. De tal forma que a mí las encuestas me llegaban anónimamente, simplemente conocía el sexo y la edad del alumno que había rellenado esa encuesta. Las encuestas las estructuré por bloques, las preguntas las estructuré por bloques, para que fuese más fácil sacar las conclusiones. Estos 4 bloques son los que he analizado. En primer lugar, el lugar de nacimiento de los alumnos, sus padres y sus abuelos. En segundo lugar, quiénes fueron dentro de esa misma familia los primeros en venir aquí a Móstoles y por qué eligieron esta localidad. Además, una serie de preguntas nos permitían conocer los conocimientos que tenían los alumnos sobre Móstoles, el éxodo rural, la población, etc. En cuanto a las entrevistas, hay que destacar que hay 2 tipos principales de entrevistas. Por un lado están las entrevistas por familias, que yo las he llamado así. Estas entrevistas se sacan de las encuestas. Me explico. Una vez yo había recogido los datos de las encuestas, yo buscaba alumnos con un cierto perfil que a mí me interesaba conocer, entrevistar, etc. Este perfil correspondía con lo siguiente. Tenía que ser un alumno nacido en Móstoles, cuyos abuelos hubiesen sido los primeros en venir y que esos abuelos fuesen de fuera de la Comunidad de Madrid. Una vez elegidas a estos alumnos, alrededor de unos 50, se les pidió una especie de solicitud para que ellos me permitiesen realizarles la entrevista. De esta forma solamente me respondieron 3 alumnos, a los cuales entrevisté, y debido a que lógicamente no podía basar, digamos, mi investigación solamente en 3 alumnos, tuve que buscar por mi cuenta más entrevistas, más personas, y ya que como estábamos en verano y ya no quería tener ahí un parón, pues recurrí a gente de mi alrededor, a mi familia por ejemplo, ya que cada miembro había venido en una época distinta y me servían diferentes puntos de vista. De esa forma entonces me salía ese tipo de entrevistas, las entrevistas por familias y también las individuales. Las entrevistas las hice todas entre julio y noviembre, principios de noviembre. Y algunas las realicé aquí en el instituto en verano, estuve viniendo, o bien fui a casa de la gente a la que entrevistaba, o a veces la tuve que hacer por teléfono, ya que como estábamos en verano, cada uno estaba en un sitio diferente. Aquello de allí es las entrevistas por familias. Este bloque de aquí arriba corresponde a las preguntas dirigidas hacia los abuelos de los alumnos, el bloque del medio hacia los padres y el de abajo a los alumnos. Hay que destacar que no era, digamos, una entrevista muy estricta, sino que estaba abierta. Yo quería que la conversación fluyese más, pero simplemente tenía unas ciertas preguntas como que tendría que tocarlas en la entrevista para poder analizarlas. Estos eran los cinco bloques en los que englobaba esas preguntas. En primer lugar, preguntaba datos sobre su vida antes de la llegada a Móstoles, dónde vivían, dónde nacieron, cómo fue su juventud, su adolescencia. También pregunté sobre la llegada a Móstoles, por qué les motivó a venir aquí, por qué eligieron esta ciudad. También les pregunté sobre los cambios que ha sufrido desde que llegaron hasta la actualidad, qué mejoras tiene, qué cambiarían, una valoración personal sobre ellos mismos, sobre su elección y además sobre la ciudad. Y por último, preguntas acerca del futuro, el futuro de ellos mismos, de si se ven viviendo aquí siempre o se mudarían, y también preguntas sobre el futuro de la ciudad.
Una vez comparadas las encuestas y las entrevistas, saqué diversas conclusiones. En primer lugar, en los años 60, como se ha observado, la población aumentó desmesuradamente por dos motivos principales. Por la cercanía a la capital, que aunque la comunicación no era tan buena como ahora, pero la cercanía permite pues, más o menos desplazarse bien. Y además por el bajo precio de los pisos aquí, ya que todos los entrevistados me han señalado que ese fue el motivo principal por el que vinieron aquí, ya que estuvieron mirando diversas localidades de alrededor, también Alcorcón, Leganés, etc. Pero se decantaron por Móstoles porque los precios eran más bajos en los pisos. Actualmente, aparte de estos dos motivos, también la calidad de vida que ofrece Móstoles es un atractivo para que la gente venga aquí. Este gráfico está extraído de las encuestas. Se observa que el motivo principal, que es este, es el motivo económico, que coincide además con lo que nos han contado en las entrevistas. Bien, otra conclusión. En los años 60 la mayoría de la gente procedía de Andalucía y Extremadura. Y actualmente proceden del extranjero. La gente que viene en los 80, que podría corresponder a nuestros padres, a los padres de los alumnos, la mayoría de ellos, por no decir todos, proceden de Madrid. Teniendo en cuenta además estos tres datos, es decir, la procedencia nuestra, de los alumnos, de los padres y de los abuelos, se puede observar el éxodo rural. Este gráfico lo muestra. Bien, de cada tres columnas es como una especie de bloque. En la columna de la izquierda corresponde a la respuesta de los alumnos. La del medio, la gris, con los padres, y la azul oscuro, no sé si se distingue muy bien, es de los abuelos. El éxodo rural, en nuestro caso, funcionaría así. Los abuelos, que son esta columna, proceden todos de fuera de la Comunidad de Madrid, bueno, la mayoría, llegaron aquí entre los años 60 o así. Sus hijos, es decir, nuestros padres, al no haber aquí un hospital, tuvieron que nacer en Madrid. Por ello, la mayoría de los padres nacieron en Madrid. En los años 80, con la construcción del hospital, ya permitió que la gente empezase ya a nacer aquí en Móstoles. Por tanto, la mayoría de los alumnos han nacido aquí. En cuanto a los conocimientos sobre estos movimientos que tienen los alumnos, hay dos bloques principales. En esta imagen de la izquierda corresponde a respuestas en las preguntas que qué saben sobre el éxodo rural, sobre las migraciones de los años 60, y es bastante, preocupante que el 79% todo este sector no sepa absolutamente nada del éxodo rural, mientras que solamente el 1% este de aquí sabe realmente lo que es. El otro 20% ha escuchado alguna vez hablar de ello, pero no sabe en realidad lo que es. En cuanto al gráfico de aquí, las columnas al completo representan el total de los alumnos. En azul, representados los alumnos que conocen la población en esos dos periodos. En la izquierda, los años 60, y se observa que 2 de cada 5 alumnos sí conocen este dato. La población actual la conocen 3 de cada 5. Además, llegamos a la conclusión de que no se puede extrapolar este estudio al conjunto de la población porque no hay datos a mi disposición que me permitiesen hacer esto. Podrían ser, por ejemplo, datos socioeconómicos de la familia que no hay una forma de conocerlos. Además, gracias al gráfico y a lo que nos decían las personas entrevistadas, se puede observar que, exceptuando ese gran salto, la población fue creciendo paulatinamente, o sea, escalonadamente. Por último, algo bastante curioso es que todos los entrevistados coinciden en 4 puntos, es decir, que se podrían como explicar una especie de relato arquetipo dentro de todos ellos. Estos son los 4 puntos en los que todos coinciden. Primero, los servicios aumentaban y mejoraban a medida que los años pasaban y que la población iba llegando. Además, las personas que eligieron Móstoles están contentas con su elección, no se arrepienten nunca de haber elegido esta localidad y, de hecho, la gente que ha ido llegando se siente más mostoleña, digamos, que de su lugar de nacimiento. Hubo un caso, por ejemplo, que una mujer a la que entrevisté nació en Portugal y, a pesar de que ella es de otro país, se siente más mostoleña que portuguesa. Por último, todos coinciden en su creencia de que con el paso de los años Móstoles seguirá creciendo, al igual que su población. Aquí hay dos imágenes del cambio de los servicios, los camiones de bomberos en los años 80 en su inauguración y los camiones de bomberos actuales.
Una vez transcurrió el tiempo, yo me paré a pensar qué cosas podrían haber mejorado mucho el trabajo y llegué a estas conclusiones. En cuanto a las encuestas, hubiese sido más sencillo para mí sacar las conclusiones si estas encuestas se hubiesen realizado pues, por internet o un programa de ordenador, ya que la recogida de datos sería inmediata. Además, también hubiese sido bastante favorable que las encuestas se hubiesen pasado al conjunto de todos los estudiantes, porque así tendría más datos y como que aportaría más objetividad, más datos generales. En cuanto a las entrevistas, hacer más, lógicamente, necesitaría más tiempo y también hacer más, pero por el método que he explicado antes a través de las encuestas, digamos de forma anónima y no por la gente que yo tenía a mi alrededor, porque eso, es que no, aporta más subjetividad al proyecto. Y por último, en cuanto a lo de extrapolar los datos, sería bastante útil tener pues, una especie de base de datos que a mí me hubiese proporcionado pues, esos datos socioeconómicos para poder realizar el trabajo. He añadido fotos para que quede más claro cómo ha sido el cambio de Móstoles y que realmente ha sido bastante brusco. En esta imagen de aquí es de Móstoles, una vista aérea de Móstoles del año 55, es decir, antes de que llegase toda la población de forma masiva. En la imagen de allí, Móstoles en el año 2012, se puede observar claramente la diferencia entre ambas imágenes. De más o menos desde aquí para allá ya era todo campo, todo fincas, y aquí se ve que el diámetro de Móstoles es muy extenso. En esta diapositiva he añadido 6 imágenes que he considerado bastante importantes y que han marcado, digamos, un antes y un después en la historia de Móstoles. Aquí arriba es una foto del primer colegio público inaugurado en el 71, el Andrés Torrejón. Aquí la imagen del Instituto Juan Gris, el primer instituto público. Y aquí abajo el campus de la Universidad Rey Juan Carlos, y de esta forma Móstoles actualmente ofrece educación a todos los niveles posibles. Aquellas 3 imágenes son 3 imágenes de la década de los 80 y esta década fue un punto de inflexión en la historia de Móstoles, marcó un antes y un después. Esta imagen de aquí, ese hombre es el alcalde que había en el año 80, Bartolomé Díaz, inaugurando el canal Isabel II, canal de agua gracias al cual Móstoles ahora mismo tú puedes abrir el grifo y correr el agua. Antes de ese momento tenías que irte a las fuentes, a los pozos, etc. Y es algo que me han marcado mucho las entrevistas, que eso fue un momento muy importante. Esta imagen de aquí es una imagen del Hospital de Móstoles, un año antes así de su inauguración, y aquí abajo una vista aérea del polígono industrial Móstoles Industrial. Fue el primer polígono industrial aquí en Móstoles y por el cual Móstoles pasó de ser una ciudad dormitorio a una ciudad satélite, ya que lo explicaba antes que los tipos de ciudad dependían de si había industrias o no. Por último, agradecer a mis tutores y a todo el mundo que ha participado en el proyecto y a todo el mundo que me ha escuchado.